Hola y bienvenidos. En esta sesión exploraremos la estructuración de los datos, centrándonos en la normalización de nombres de columnas. Este es un aspecto clave en la preparación de datos, ya que nombres inconsistentes o mal definidos pueden afectar la interpretación y el análisis de la información. Esta lección forma parte de la unidad 2, Análisis descriptivo de los datos, dentro del curso Programación para Analítica Descriptiva y Predictiva. A lo largo de esta clase aprenderemos por qué la normalización es importante, cuáles son las mejores prácticas y cómo aplicarlas en entornos de análisis de datos. Acompáñame en este recorrido para mejorar la calidad y organización de nuestros datos. Comencemos. Los temas que hemos visto hasta ahora son clasificación de los tipos de fuentes, preguntas que responde el análisis descriptivo, problemáticas presentes al cargar los datos y las soluciones. Una vez cargados los datos en el DataFrame, ahora continuaremos con nuestro proceso de limpieza y transformación usando directamente técnicas de programación. A partir de esta clase veremos cómo atender las problemáticas que presentan los datos usando pandas, en específico la normalización de nombres de columnas, la separación o unión de columnas, los problemas en los tipos de datos, la normalización de datos categóricos y las fechas. Normalización de nombres de columnas. El objetivo es asegurar que todos los nombres sigan un formato uniforme, o todas mayúsculas, o todas minúsculas, o con espacios, o sin espacios, y quitando principalmente aquellos caracteres especiales sin que esto altere el significado de cada columna. Cuando estés trabajando con datos externos o no estructurados, es posible que los nombres usen espacios, caracteres especiales e inconsistencias como combinación de mayúsculas y minúsculas, descripciones diferentes para referirte a lo mismo. La normalización de nombres de columnas es clave para un análisis eficiente, asimismo porque facilita el acceso y manipulación de los datos, mejora la interoperabilidad entre herramientas y lenguajes de programación, reduce errores y ambigüedades en el análisis de datos. ¿Qué no es la normalización de nombres? Cambiar un nombre de columna es un proceso de modificar una o más columnas de un data frame de forma específica, generalmente para hacerlas más comprensibles o adecuadas a un análisis particular. Ejemplo, cambiar costo por gasto. Normalizar nombres de columnas sí es un proceso más general que implica estandarizar los nombres de todas las columnas para hacerlos más uniformes, fáciles de leer o compatibles con herramientas de análisis. Las reglas clave para una correcta normalización son usar nombres descriptivos pero concisos, evitar espacios en blanco y caracteres especiales, convertir los nombres a un formato estándar, no usar nombres duplicados o ambiguos, o convertir todos los nombres a minúsculas o mayúsculas de manera consistente. Del área de programación existen cerca de 7 tipos distintos de nomenclaturas para poder cambiar los nombres de las columnas. Asimismo, es importante mantener un diccionario de datos donde se definan precisamente todos los cambios que has realizado. Las funciones de pandas que nos ayudarán a realizar los cambios de los nombres de columnas son dos: df.columns para obtener los nombres de las columnas y .str para poder aplicar métodos de manipulación de texto. A partir de ahora veremos diversos ejemplos de cómo normalizar los nombres de las columnas. Recuerda que estos ejercicios también están disponibles en el notebook que te compartió el profesor de tu materia. En el lado derecho veremos una figura en donde aparecen los nombres de las columnas del data frame que cargamos. Observarás que tienen una combinación de símbolos especiales, letras en mayúsculas e en minúsculas, así como números. A través de las funciones .columns y .str combinado con .lower podremos cambiar los nombres de las columnas a minúsculas. Cuando esto suceda, todos los nombres van a cambiar, pero manteniendo intacto los espacios y caracteres especiales, los cuales seguirán presentes. En este segundo ejercicio solo hicimos un pequeño cambio. Quitamos lower y agregamos upper. Con esto, como observarás en la figura del lado derecho, todos los atributos se cambiaron a mayúsculas.
En este tercer ejercicio usaremos la notación de serpiente, que es una convención de nomenclatura en la que las palabras se escriben en minúsculas y se separan con guiones bajos. Para ello utilizaremos lo que ya vimos, que era lower para convertir a minúsculas, seguido de replace. Con esto podemos indicarle a replace que donde hay un espacio lo sustituya por un guión. Como podrás ver en esta figura del lado derecho, en donde había un espacio automáticamente le colocó un guión. Cuando los nombres de las columnas tienen múltiples espacios consecutivos, el método que vimos anteriormente con replace ocasionará que por cada espacio le coloque un guión. Como puedes ver en este ejemplo, los atributos tienen varios espacios antes, en medio o al final. El resultado de aplicar el método anterior será varios guiones antes y después y al final también. Para resolver lo anterior utilizaremos dos funciones. Observa que ahora entre lower y replace hemos colocado strip. Strip lo que va a hacer es eliminar los espacios que están al inicio y al final, como estos aquí en atributo o como estos en fecha venta que están al inicio y al final. Seguido de esto, utilizaremos replace, el cual le indica mediante una expresión regular que va a buscar uno o más espacios en blanco y que va a ser sustituido por un guión. Adicionalmente, utilizamos este parámetro para indicarle que esto es una expresión regular. Observa el resultado que obtenemos, un solo guión. Para eliminar los caracteres especiales, hacemos uso también de las expresiones regulares. En este caso, usamos ~w+, que significa uno o más caracteres no alfanuméricos. Aquí te mostramos 3 ejemplos de utilizar la expresión regular para eliminar caracteres especiales. Podemos combinarlo de minúsculas más caracteres especiales, mayúsculas más caracteres especiales o aplicar el snake case más caracteres especiales. Una vez terminada la normalización de los nombres de las columnas, es importante actualizar el diccionario de datos, el cual es esencial para garantizar la comprensión, consistencia y calidad de los datos dentro de un análisis o sistema de información. En este documento deberás de registrar el nombre de la variable, su descripción, tipo de dato, valores permitidos y otras reglas de validación. Por lo tanto, cualquier cambio a las columnas deberás también de registrarlo en dicho documento. Podemos en Python crear un diccionario de datos de una manera muy sencilla. Para ello creamos un data frame que contendrá la descripción de el tipo de datos así como el nombre de la columna. Con esta información podemos generar un diccionario de datos de manera muy sencilla. Adicionalmente lo podemos guardar para futuras consultas y saber los cambios que realizamos. En la sesión de hoy vimos cómo era posible convertir una tabla con nombres desorganizados a una versión normalizada con buenas prácticas, así como crear y mantener actualizado un diccionario.